¿Quién me puede dar perdón? Es una bendición saludarlos. Deseamos que la gracia y el amor de Dios permanezcan en todos. Nuestra reflexión está basada en dos pasajes bíblicos. En el versículo central del Evangelio de Lucas que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, eso está en Lucas 19:10. Pero también nos basaremos en el capítulo 15 de este mismo Evangelio, donde encontramos tres parábolas que hablan de tres cosas perdidas. Por lo tanto, nuestro tema vamos a considerarlo como en búsqueda de lo perdido. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, mostró tierna compasión por los pobres, despreciados, heridos y pecadores. A nadie rechazaba, ni tenía en poco. ¿Esta compasión también puede reflejarse en la vida de los creyentes? Es muy probable que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos perdido algo o a alguien, y ante la opción de la búsqueda, nuestra reacción ha sido diferente en cada caso. Una, si no es importante para nosotros, ni siquiera nos preocupamos por la pérdida. La segunda, posiblemente sí nos importaba lo perdido, y un tiempo estuvimos buscando, pero nos cansamos y finalmente desistimos del intento. Y una tercera que vamos a considerar, hemos perdido algo que amamos y que es muy significativo para nosotros y seguimos buscando hasta encontrarlo. ¿Cuál es nuestro caso? Mencionamos anteriormente Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con este versículo en nuestra mente y corazón basaremos nuestra reflexión considerando también Lucas 15, donde el Señor Jesucristo narra tres parábolas sobre tres cosas perdidas que ilustran el propósito del ministerio de Cristo y el deseo de Dios de salvar a los perdidos. En esta ocasión trataremos únicamente la parábola de la oveja perdida, en dos contextos diferentes como está en las Escrituras. Posteriormente, si Dios nos lo concede, trataremos las otras dos parábolas. Parábola de la oveja perdida. Esta parábola la mencionó el Señor Jesús en dos contextos diferentes. Una, dijimos, vamos a ver Lucas 15, versículos del 1 al 7, y otra en Mateo 18, versículos del 1 al 2 y luego del 10 al 14. Vamos a ver Mateo 18, sus contextos 1 y 2. Tenemos nosotros al Señor Jesucristo, a los discípulos y a un niño que el mismo Señor pone en medio. La pregunta de los discípulos era, ¿quién es el mayor? Y el Señor les contesta su pregunta, refiriéndose al carácter de un niño, a sus intereses, para que uno fuera como el niño. Pero también habla de las ocasiones de caer. Y al tener al niño todavía allí con ellos, habla de la parábola de la oveja perdida. No podemos menospreciar estas enseñanzas sobre nuestros niños o adolescentes. ¿Están en peligro de perderse? Veamos. El versículo 6 de este capítulo de Mateo 18 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cualquiera que destruya espiritualmente a un niño o a un creyente inocente, incurrirá en la más grande ira del Señor. Pastores, padres y maestros deben prestar atención especial a esas palabras de Cristo. La responsabilidad de los padres es instruir a sus hijos en los caminos de Dios, protegerlos de la influencia del mundo y de toda persona impía que ejerza influencia sobre ellos. Deben ser cuidadosos en cuanto a los esquemas que la escuela o los medios de comunicación pongan en la mente y en el corazón de sus hijos. Efesios 6, versículo 4 dice, padres, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor.
críenlo en sus caminos, que conozcan ellos a Dios, que ellos puedan distinguir entre lo bueno y lo malo, discernir entre ello para desechar lo malo. Pero también el versículo 7 de este mismo capítulo dice: ay del que hace pecar a los demás. Aquellos que ponen lo pecaminoso delante de los demás y sobre todo delante de los niños recibirán el castigo de Dios. Hay cosas como el entretenimiento nocivo, películas inmorales, pornografía, drogas, bebidas alcohólicas, malos ejemplos, etc., que pueden ver los mismos niños en sus casas, o que nosotros les damos el derecho legítimo de entrar en ella por medio de películas o los medios masivos de comunicación. ¿Cuál es entonces la actitud correcta de los fieles? La actitud correcta de los fieles es quitar de la vida de la familia, del hogar, de las iglesias y de la vida misma de uno cualquier cosa que pudiera hacer caer a otros en la tentación o en el pecado. Observemos entonces ya del versículo 10 en adelante. Mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños. Recuerden que tiene a un niño con los discípulos. El Señor Jesús llamó a un niño y lo puso en medio. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y repite el versículo central que ya habíamos dicho, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y ahora empieza a narrar ya la parábola de la oveja perdida en el versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, observe bien esas palabras en el versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí vamos a hacer un paréntesis para considerar esta nota importante. Las ovejas no tienen capacidad de orientarse y se pierden fácilmente si no son guiadas por el pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. Las ovejas perdidas se quedan inermes y rehúsan moverse. ¿Qué es inerme? Es alguien que está indefenso y desprovisto de medios para defenderse. Por lo tanto, no olvidemos, ningún esfuerzo, sacrificio o sufrimiento es demasiado grande para proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. ¿Sí? Ningún esfuerzo, sacrificio o sufrimiento es demasiado grande. Dice también, y si la encuentra. Aquí vemos un caso que vemos que hubo esfuerzo, sacrificio y tal vez sufrimiento. Pero este hombre de la parábola no encontró a su oveja perdida. ¿Y cuál es la experiencia del Señor Jesús en este aspecto? Leamos en Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Algunos dicen, ya sabe uno que se está refiriendo a Judas, el traidor. Entonces dicen, no, pues Judas no tuvo la culpa, ya estaba escrito, sí, que tenía que entregarlo y que no sé qué tanto inventan porque no está en la escritura eso. ¿Qué es entonces lo que la escritura se cumpliese? Yo puedo argumentar, tú puedes argumentar, pero vamos a ver lo que el mismo Señor Jesús nos dice en Juan 13, 18. Cuando el Señor Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Dice el Señor, no hablo de todos ustedes, yo sé a quién he elegido. Aún el hombre dice, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y en el Salmo 41, 9, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Se refiere a Judas el traidor.
Pero vamos a ver nosotros en estos pasajes de Mateo 18 y Lucas 15 una frase. Habla del mismo hombre, habla de las 100 ovejas, habla de una que se descarrió, ¿sí? Y del hombre que salió a buscarlos, a buscar a esa ovejita. Pero en Mateo 18 dice, y si acontece que la encuentra. Y en Lucas 15 dice, se va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. En un pasaje dice, y si acontece que la encuentra. Y en Lucas dice, y cuando la encuentra, vean ustedes que en uno la encuentra y en otro la buscó, pero no la encontró. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros, ¿sí? El contexto ahora de Lucas 15, versículos del 1 al 7, donde se encuentra también la parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es el contexto? Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Personas que ya sabían que eran pecadoras y que tenían fama y que muchos los evitaban, no querían ni juntarse con ellos, ¿sí? Y también los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, el Señor Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vamos a ver qué con esto, qué pasa conmigo, qué pasa con cada uno de nosotros. Yo quiero que observe para aplicar a nuestra vida esta expresión. Un hombre tiene 100 ovejas y pierde una. Tiene 100 ovejas y pierde una. ¿Cómo supo que faltaba una? Bueno, lo más probable es que las contó cuando iban entrando. Y conozco a una familia con una anécdota, ¿sí? Familiar que quiero decirles. Llegan los esposos, llega el matrimonio, el papá y la mamá. Tenían, ya hace años, estoy hablando de cuando las familias tenían muchos hijos, ¿sí? Esta familia tenía 11 hijos. Y entonces llega y dice, todos están bien, ya llegaron cuando los hijos estaban acostados. Y llega la mamá y pregunta, ¿están todos bien? ¿Están todos? Y le contestan, sí, estamos todos. Y luego empieza a contar la mamá. A ver, 1, 2, 3, 4 y ve que le salieron 10 de número en lugar de 11. Y entonces empieza, ahí notó que le faltaba uno. Entonces empieza a decir los nombres, desde el mayor hasta el menor. Y cuando se da cuenta que no contesta, ya supo quién era el que le faltaba. Y ahí va con los policías, pero ya estaba cerrada la caseta de policías del jardín que estaba cerca de su casa. Y la encontraron hasta la presidencia municipal, donde estaban precisamente los policías. Y ahí tenían al niño dándole galletas y entreteniéndolo como fuera. ¿Sí? Va tras la que se perdió hasta encontrarla. No sabemos a qué hora la encontraron, pero hasta encontrarla. Vean ustedes la dedicación y el esfuerzo. Era un hijo y no porque tenían 11, dicen, ay, pues uno menos, una boca menos que alimentar. No, lo amaban también. Ahora quiero que reflexionemos nosotros en lo personal. ¿Es hermosa la familia que Dios nos ha dado? ¿Cómo cuidamos de cada uno de ellos? Y como conclusión, veamos que tenemos que buscar a los perdidos con el fin de llevarlos a Cristo. Esto es importante para Dios. Ningún esfuerzo, sacrificio o sufrimiento es demasiado grande en la búsqueda de los perdidos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las enseñanzas que nos das en tu palabra.
Te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fortalezcas nuestros corazones y lo llenes de amor y misericordia para seguir en la búsqueda de aquellos que se han perdido, sean familiares, conocidos o desconocidos, porque tu voluntad es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y por la respuesta que has dado a ella. Dios los bendiga y los guarde. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre.